Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un sermón sobre algo que para mí es muy importante, siempre, pero es más importante en esta semana. Bueno, como le digo, ¿verdad? Mi esposa el otro día me dijo, ¿sabes qué es un buen sermón? Y ella me contó de una idea. Y a veces mi esposa me da una idea, ¿verdad? Ahora, no predico el sermón de mi esposa, ¿verdad? Pero había veces en que mi esposa tiene, pues, buena idea. Y ella me dijo, mire, es una buena idea hablar de la diferencia entre reposando en el sábado y reposando en la sangre de Cristo. Y cuando me contó esto, yo dije, sí, es cierto, es buena idea. Entonces yo voy a hablar de esto hoy. Intitulado es Reposando en el sábado versus reposando en la sangre de Jesús. Hay mucha gente que quiere reposar en el Antiguo Testamento en vez de reposar en lo que Cristo hizo. Y esto no debe ser. Entonces vamos a hablar hoy de este tema. Y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 4. Quiero hablar de este tema porque he recibido correos electrónicos. Y mientras que mi esposa habló de esto, diciendo es buena idea predicar de eso, dos otros me contaron la misma cosa y recibí por lo menos 2 o 4 diferentes emails, ¿verdad? Correos electrónicos. Y bueno, yo pensé, bueno, quizás Dios está diciendo a mí que esto es lo que debemos estudiar en esta semana. Entonces vamos a comenzar en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 habla mucho de reposo. En realidad hay 4 reposos en esto, ¿verdad? No voy a contarte todos, pero reposaron bueno, Dios reposó en el sábado. El séptimo día, descansaron ellos o reposaron ellos en Canaán, en la tierra, pues tenemos este reposo en Cristo. Entonces, bueno, muchas cosas que habla de reposo en este capítulo. Pero vamos a hablar de este tema, reposando en el sábado o reposando en la sangre de Cristo. Y quiero leer todo lo que dice aquí en Hebreos 4 al principio. Hebreos 4, 1 a 16. Vamos a leer todo, porque es importante que entendamos. Dice aquí, temamos pues, no sea que, habiendo sido dejada la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros nos ha sido predicado el evangelio como a ellos. Mas la palabra predicada no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Entramos empero en el reposo los que hemos creído. ¿Ok? Habla de creer, la importancia de creer, salvo por fe. De la manera que dijo, así que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras serán acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, si ellos no entrarán en mi reposo. Viendo pues que resta que algunos han de entrar en él, y que aquellos a quienes primero fue predicado no entraran por causa de la incredulidad. Otra vez él limitó a cierto día, diciendo en David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hubiera después hablado de otro día. ¿Ok? De Jesús debe venir el reposo, ¿verdad? Así que queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en el reposo de él, también él ha reposado de sus propias obras, como Dios de las suyas. Muchas veces menciona reposar. Procuremos pues con diligencia de entrar en aquel reposo,
a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y que penetra hasta penetrar el alma, y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no es manifiesta a su vista. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, dice aquí Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firmes nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Muchas cosas aquí para leer, pero está hablando de reposo. Y importante es que entendemos de lo que habla. Y nosotros tenemos Israel y la iglesia. No son los mismos. Y la Biblia enseña en 2 Timoteo 2:15 que debemos trazar bien la palabra de verdad. Y si hagamos esto, miramos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y miramos que, aunque que habla de mucho reposo aquí en este capítulo, lo que quiero hablar hoy es de reposo del Antiguo Testamento y el reposo del Nuevo Testamento. Y no son iguales, son diferentes. ¿Okay? Vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer aquí Hebreos 9:14. Porque quiero que entiendas que cuando Cristo murió en la cruz, esto cambió todo. Antes de esto era el Antiguo Testamento. Después de esto era el Nuevo Testamento. Y no son iguales. Hay algunos en el mundo que dicen que son cristianos que ni entiendan, ni miran esta división básica. Pero es la división más básica en toda la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Y no son iguales, son diferentes. Y aquí nos dice en Hebreos 9:14 hasta 16, leímos, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Cristo murió y derramó su sangre. Y esto es lo que comenzó el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento había algo. Era la ley. Esto era la ley. Pero nosotros estamos bajo la gracia hoy en día. No son iguales, son diferentes. No se puede negar esto porque es Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 8. Y muchos hoy en día hablan de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y son diferentes pactos, o sea, convenios. Tenemos convenio de aquel entonces bajo la ley para Israel. Ya no estamos hoy bajo de este convenio o pacto. Ya estamos en este lado. Eso es algo que debemos entender. Hebreos 8:6 dice, mas ahora Él ha obtenido un misterio, está hablando de Jesucristo, un ministerio más excelente, cuanto que también Él es el mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo. Entonces, según la palabra de Dios, esto es un pacto antiguo
y no era perfecto, no era lo que pudiera salvar. Dios tenía que venir y cambiar y dar un pacto nuevo. ¿Ok? Esto te cuento porque hoy hay muchos que dicen que son cristianos que no pueden ver esta verdad básica, ¿verdad? Bíblica, simple. Y ellos quieren mezclar. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos quieren decir, oh, aquí estamos, pero tenemos que mezclar esto con esto. O esto con esto. No, es imposible mezclar los dos porque son diferentes. Todo cambió cuando Cristo murió. Y ya no estamos aquí, estamos aquí. Y no debemos retroceder, no debemos ir atrás hacia esto. Debemos estar aquí donde estamos, no ir atrás. Pero muchos hoy en día quieren decir, no, todavía estamos bajo el Antiguo Testamento. Y esto significa que todavía debemos guardar el sábado, dicen ellos. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Sí debemos todavía ir ahí? ¿Y sí todavía debemos ir a guardar el sábado? ¿Reposamos en el sábado del Antiguo Testamento? Esto no es nuestro reposo, como hemos leído, ¿verdad? En Hebreos, capítulo 4. No, el reposo de hoy es de Cristo. Entonces, completamente diferente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento hoy en día. Quiero probar lo que he dicho. Quiero que leas conmigo en la palabra de Dios lo que dice. Porque la palabra de Dios claramente enseña que ya no más estamos bajo el Antiguo Testamento. Todo cambió con Cristo. Estamos en el Nuevo Testamento y no estamos bajo de la ley. Romanos capítulo 6, 14 y 15. Mire lo que dice. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. No estáis debajo de la ley, sino bajo la gracia, debajo de la gracia. Y aún lo demás, versículo 15, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? No lo permite Dios. No, no queremos pecar, pero no estamos, 2 veces dice, no estamos debajo de la ley. No estamos en este lado, aquí estamos hoy. Y no es bueno ir hacia atrás, porque eso es negar el que cambió todo. ¿Ok? Vamos a Romanos capítulo 7. Entonces yo quiero que todos entiendan lo que estoy enseñando. Romanos capítulo 7. La Biblia claramente dice que no estamos debajo de la ley. Romanos 7, 1 al 4. Y allí leímos. ¿Ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera, si fuera de otra varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. La Biblia aquí dice, y la Biblia claramente enseña, que si tú quieres ir atrás a la ley, tú eres un adúltero. Adúltero se llama. Y es como la ley en el Antiguo Testamento es como un marido. Pero cuando Cristo murió, ya venció contra la ley. Murió la ley. Y ya no estamos casados con la ley. Ya estamos casados con Cristo. Entonces, para apartar de Cristo y ir otra vez debajo de la ley, esto es adulterio. Y uno es un adúltero según la palabra de Dios. Entonces, nunca debemos ir hacia la ley y apartar del pacto o convenio o testamento en que estamos. No podemos ir ahí atrás.
y poner a nosotros mismos debajo de esto otra vez. Esto es algo que Dios no quiere. Pero yo recibo correos electrónicos, bastantes, de gente que quieren guardar el sábado. Ellos se llaman de la denominación de la séptimo día. Y estos séptimo día adventistas dicen, no, todavía estamos debajo de la ley. Y yo digo, pues, ¿lees la Biblia tú? ¿Por qué quieres ser adúltero? ¿Por qué quieres apartar de lo que Dios hizo? Ir hacia atrás. La ley no puede salvar, solo Cristo puede salvar. Entonces, ¿por qué quieres ir atrás? Bueno, mi pensamiento es que ellos ni leen la Biblia. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 4, la Biblia dice claramente, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que creyere. Cristo es el fin de la ley. No es por obras que nos salva, es por fe. Y Él es el fin de la ley. Entonces, ¿por qué quieren ir a esto si esto ya está terminado? ¿Por qué no quieren quedar aquí? No entiendo. Pero hay muchos en el mundo de hoy que quieren todavía decir, no, la ley no terminó. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijo? Acabado es, terminado es, cumplido es. Pero ellos dicen, no, no está cumplido, todavía tenemos que guardar. ¿Leen la Biblia ellos? Pienso que no. Muchos versículos que tengo hoy, vamos a leerlos. Porque yo no quiero darte mi opinión. Yo no quiero darte la enseñanza de mi denominación. Yo quiero solo darte lo que la Biblia dice. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 10, leímos. Porque todos los que son de las obras de la ley debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oye bien lo que dice. Y aún más dice más, que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Mucho más voy a leer en un momentito, pero mire lo que está diciendo. Está diciendo que la ley es de obras. Y muchos van a la ley porque ellos quieren hacer buenas obras y ellos quieren decir, acéptame Señor por mis obras. Pero la Biblia dice que no es por obras, es por fe. Tan diferente es el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. No son iguales. Pero los debajo de la ley jactaron. Mire a mí, yo hago las buenas obras. Mire lo que yo hago bajo la ley. Pero cuando Cristo vino, Cristo hizo todo. Y nosotros somos salvos por fe, no por las obras de la ley. Y yo miro a Cristo a lo que Él hizo. Y yo lo acepto por fe. Yo no hago obras pensando, me voy al cielo por lo que hago. No, yo no voy al cielo por lo que yo hago. Yo voy al cielo porque yo reposo en Cristo. Porque Él lo pagó todo. Él hizo todo para salvarme. Y Él quiere mi fe. Y pongo mi fe en Cristo, soy salvo. Ahora, seguimos leyendo. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley qué es? La ley es una maldición. Maldición. ¿Por qué quieres ir atrás, bajo la ley, a esa maldición, cuando tú puedes tener esta bendición? La bendición que es Jesucristo. ¿Por qué quieres ir atrás? Maldito dice. Maldición es la ley. Y aún más, leímos, dice, 14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La bendición es aceptar a Cristo, reposando en Él como tu Salvador, y eres salvo. ¿Por qué no quieren estar en este lado, salvo por Cristo? ¿Por qué quieren ir a aquel lado? Yo pienso que ellos no quieren confiar solamente en Cristo, ellos quieren confiar en sí mismos, en sus obras. Por esto no son salvos. Aún más, leyendo, dice, comenzando en versículo 22.
Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Es la fe que nos salva hoy en día. ¿Fe en qué? Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Fe en lo que Cristo hizo, fe en su sangre. Pero en aquel entonces, ellos estaban pensando, si guardo la ley, pues Dios me acepta. ¿Somos salvos hoy por guardar la ley? No, la Biblia no nos enseña así. Dice versículo 24, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a Gálatas 2:16. Claramente la Biblia enseña que esto no puede salvarte. Entonces, ¿por qué quieren gente en este lado? Dicen que son cristianos. ¿Por qué quieren ir ahí a la ley otra vez? Para ponerse debajo de la ley. Cuando la ley es maldición y la ley no puede salvar. ¿Por qué? ¿La ley qué es? Bueno, la ley es servidumbre. Servidumbre. Y vamos a ver un versículo de esto más adelante. Pero en Cristo somos libres. Es importante que entendamos esto. La ley es la carne. Pero cuando somos salvos, seguimos el Espíritu. A ver, Espíritu. Yo cuando recibo a Cristo por la fe, no por obras, recibo el Espíritu Santo. Y yo ando en el Espíritu, no en la carne. Pero los que no quieren confiar en Cristo y quieren ir debajo de la ley, ellos están en la carne confiando en sí mismo, no confiando en Cristo. ¿Me explicas? Gálatas 2:16 es un versículo buenísimo que enseña que no es por obras que somos salvos. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Justificada, o sea, salva. No podemos ser salvos por la ley. Es imposible. Entonces, ¿por qué quieren en este mundo gente decir, no, todavía estamos bajo la ley? Es que ellos no leen la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3. Israel tenía la ley y se llamaba la ley, lo escribí en inglés así, qué confusión, perdón. La ley. Ley de Moisés. Se llama la ley de Moisés. ¿Estamos debajo de la ley de Moisés nosotros hoy en día? No. No, en Romanos capítulo 3 vamos a leer lo que es la ley de hoy. La ley de la ¿qué? Allí vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 19. Claramente la Biblia enseña que no estamos debajo de la ley. Estamos en este lado, salvo por fe, no por la ley. Romanos 3, 19. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están debajo o bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Ok? Entonces sí. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento de pecado. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificado por la ley y los profetas. En aquel entonces tenían que guardar la ley y seguir la ley. Hoy solo por la fe. No es por guardar la ley. No podemos ser justificados por la ley. Ellos tenían que esperar a Cristo, quien vino para justificarles. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. ¿Ok? Aquí tenemos la sangre de Jesús. Sangre.
de Jesús. Es la preciosa sangre que nos salva hoy, no la ley. Y dice, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Cuando somos salvos hoy por fe, ¿sabes qué? Él nos limpia de todos los pecados y somos justificados. Nadie puede justificarse debajo de la ley. Cristo es el que salva. No podemos salvar nosotros mismos. Para manifestación de su justicia, 26 dice, en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Entonces, Él es el justificador. Él es que salva. Yo no puedo salvar a mí mismo por guardar la ley. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? ¿Ley de la Moisés? No, no dice, sino por la ley de la fe. Entonces no estamos debajo de la ley de Moisés. Hoy en día estamos debajo de la ley de la fe. Porque somos salvos por la fe, no por obras. Esto es algo que la Biblia enseña y que todos entiendan si solamente leen la Biblia y vean la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué hay todavía gente en el mundo de hoy que quieren decir, no, pero todavía tienes que mezclar los dos, todavía tienes que retroceder, todavía tienes que guardar la ley, tú tienes que hacer lo que esto dice, cuando ya estamos en este lado y todo es diferente? Pienso que ellos son muy equivocados de toda manera. Mira lo que dice 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Esto es el punto de Pablo. Y él está diciendo que no estamos debajo de la ley hoy. O sea, la ley no nos puede salvar. Nadie puede ser salvo por guardar la ley. Ahora, con esto dicho, algunos dicen, pero don Roberto, ¿qué tal de los 10 mandamientos? Tenemos que guardar los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos fueron debajo de la ley, algo dado a Moisés para Israel. ¿Somos Israel nosotros? No, somos la iglesia. Y los 10 mandamientos son buenísimos. Y la mayoría de los 10 mandamientos son cosas morales como debemos vivir hoy. Pero yo los sigo porque soy salvo y ando en el Espíritu. Yo no estoy pensando, si hago los 10 mandamientos, Dios me va a salvar. No. Mi pensamiento es, yo acepté a Cristo, ahora por amor le voy a servir. Y porque soy salvo, voy a andar bien haciendo lo que dice. Pero hay un problema. En Éxodo capítulo 20 miramos los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos es el sábado. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que dice que debemos guardar el sábado hoy. Por esto muchos tienen que ir atrás. Y cuando van atrás, van a maldición, van a servidumbre, cometen adulterio en ir atrás. Entonces la pregunta es, ¿guardaremos hoy? ¿Debemos guardar el sábado? Hay una religión en el mundo, muy falso, digo yo, que dice, hay que guardar el sábado. Y ellos dicen, aún más dicen, oiga bien, y es la marca de la bestia si no lo haces. Dicen en esta iglesia, los séptimos día adventistas, que ir a culto en los domingos es la marca de la bestia. Yo no entiendo, porque en el libro de Revelación o Apocalipsis dice que la marca de la bestia es en su mano derecha o en su frente. Si yo voy a culto el domingo, no recibo nada dentro de aquí ni aquí. Yo no sé por qué dicen así, pero una cosa que sé, ellos están equivocados por ir atrás y no quedar aquí donde estamos. Pablo habla un poco de tales cosas. Vamos a Romanos capítulo 13, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento dice Pablo que debemos guardar el sábado. Entonces, ¿por qué dicen ellos que debemos guardar el sábado? Ve lo que dice Pablo aquí en Romanos 13. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada,
sino que os amáis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Porque esto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo no dice los 10 mandamientos, él solo dio 5. ¿Por qué no dio los demás? Y nunca mencionó guardar la ley, guardar el sábado. No. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna parte de Pablo, leímos donde Pablo dice, hay que guardar el sábado. Pero aquella religión dice, no, hay que guardar el sábado. ¿Por qué enseñan esta cosa? ¿Por qué hablan así? Al contrario, Pablo dice, no debemos guardar la ley. No debemos guardar el sábado. Vamos a Gálatas. Y quiero que leas conmigo lo que él dice. Y algún día, cuando tienes tiempo, hay que leer todo el libro de Gálatas. Porque en aquel entonces, Pablo comenzó la iglesia predicando la verdad y entró de este lado gente diciendo, no, hay que guardar la ley. Y el libro de Gálatas es el libro de Pablo diciendo, no, ya no estamos debajo de la ley. Ya no estamos guardando el sábado hoy. Todo cambió con Cristo. El sábado en aquel entonces era reposo físico. A ver dónde pongo eso. Reposo físico. Físico. Esto era el sábado. Y ellos tenían que en la carne reposar. Pero Pablo explica y dice, no, hoy nosotros, ¿qué? Tenemos reposo espiritual. Y todo cambió. En el Antiguo Testamento uno tenía que servir. Y entonces era un siervo bajo la ley. Pero en este lado, cuando por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos ya hijos de Dios. Bien diferente. Hay que fijar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo dice a aquellos en Gálatas, ya no es sábado para nosotros el reposo físico, ya es reposo espiritual del alma. Entonces no guardamos el sábado hoy, dice Pablo. Mire lo que dice en Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículo 9. ¿Y qué es este sábado? Es un día, ¿verdad? El séptimo día. Pablo dice en Gálatas 4, 9, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los cuales queréis volver a servir? ¿Guardáis días, como el sábado? ¿Guardáis días y meses y tiempos y años? Me temo de vosotros, de que no haya yo trabajado en vano con vosotros. Mire lo que él dice. Él sigue ahí hablando y pues todo esto podemos leer, pero por falta de tiempo, te pido leer hasta el versículo 20. Pablo está diciendo, mire, ¿soy tu enemigo porque te digo la verdad? Quizás necesito preguntar esto de usted. ¿Soy tu enemigo porque te presento la verdad? La verdad es, ya no estamos bajo de la ley. Estamos bajo de la gracia. Y ya no estamos bajo esta ley del sábado. Y esto te voy a contar aún más. En el Nuevo Testamento somos salvos por fe y ya no estamos debajo de la ley. Colosenses 2:16. Algunos piensan, bueno, esto significa entonces que yo puedo ir a pecar. No. Cuando yo soy salvo, yo obedezco a Cristo. Y yo ando bien porque soy salvo. ¿Me entiendes? Yo no quiero pecar. Pero yo no hago las obras de la ley pensando, oh, si hago bien, Dios me va a aceptar y me va a permitir entrar al cielo. No. Por confiar en Cristo, esto es como puedo entrar al cielo, no por mis obras. Colosenses 2:16 dice, el apóstol Pablo hablando,
Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto del día de fiesta o de nueva luna o en sábados, que son las sombras de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces Pablo dijo, mire, si uno anda juzgando y quiere juzgarme a mí porque yo voy a culto en el domingo y no en el sábado, aquella persona es malo. Aquella persona no entiende nada de la Biblia, porque aquí estamos bajo la gracia y ya no más estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Es muy importante. Otra vez, no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento guardar el sábado. Pero sí hay en el Antiguo Testamento. ¿Estamos en el Antiguo Testamento? No, cambió con Cristo. Pero ¿qué exactamente dice la Biblia en el Antiguo Testamento en cuanto de el sábado? Vamos a ver. Éxodo capítulo 31. Los que quieren estar debajo de la ley, los que quieren decir, hay que guardar el sábado, ¿qué dice la Biblia del sábado? Éxodo capítulo 31. Mire lo que dice versículo 12. Leyendo Éxodo 31, 12. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel. A ellos es la ley, a nosotros no. Somos la iglesia, no somos Israel. Y dice, diciendo, con todo esto vosotros guardaréis mis sábados. ¿Quién? Israel. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. La muerte, dice, para los que no guardan el sábado. Hoy andamos matando a otros que no guardan el sábado. Claro que no. Eso será pecado. Estamos bajo la gracia, no la ley. Entonces, ¿cómo podemos guardar la ley? No podemos. No podemos guardar el sábado porque demanda la ley matar a los que no guardan el sábado. Todo cambió. Hoy no matamos a nadie. Pero ahí dice, aún más, oiga lo que dice, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquel alma será cortada de en medio de sus pueblos. No hay salvación para los que no guardan el sábado en aquel entonces. Hoy si no guardo el sábado, no importa. Mi pecado está perdonado. Porque yo no soy Israel, yo soy la iglesia y todo cambió en este nuevo pacto. Entonces el sábado era para aquellos en aquel entonces bajo la pena de la muerte. 2 veces dice, mire lo que dice el versículo 15, 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que hiciera obra el día del sábado morirá ciertamente. ¿Practicamos esto hoy en día? No. Entonces algo cambió. Dice versículo 16, otra vez para Israel. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel para observar el sábado por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. Entonces esto fue para Israel, bajo la pena de la muerte. ¿Cómo puede existir esto hoy, bajo la gracia? No. Entonces yo no reposo en el sábado, porque yo no soy Israel. Yo leo mi Biblia, yo entiendo, ya no estamos debajo de la ley, todo cambió, estamos debajo de la fe. Entonces yo reposo en Cristo, porque yo acepté a Él como mi Salvador. Hay muchos versículos que quiero leer, pero quiero contarte esto porque hoy existe un grupo, los séptimos días adventistas, que dicen, no, todavía estamos debajo de la ley y tenemos que guardar el sábado. ¿Ok? ¿Maten el uno al otro en este grupo que no guardan la ley y no guardan el sábado? Porque eso es lo que dice. Ellos dicen que ellos guardan la ley y guardan el sábado.
pero en realidad guardan la ley. Ciertamente hacen lo que dicen. Ellos andan jactando, yo guardo el sábado. Y ellos andan juzgando, tú debes guardar el sábado porque tú eres pecador si no guardas el sábado, dice. Pero yo tengo pregunta. ¿Ellos mismos guardan el sábado como la Biblia dice? Yo pienso que no. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Primero vamos a Gálatas 4:21. Gálatas 4:21 es una buena pregunta aquí. Gálatas 4:21. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no oís la ley? ¿Has escuchado la ley? ¿Alguna vez has leído la ley? Buena pregunta del apóstol Pablo. Porque hoy en día tenemos esta secta. Y anda diciendo, no, todavía estamos debajo de la ley y hay que guardar el sábado. Y ellos ni lean lo que dice la Biblia del sábado. No hay en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo Testamento, solo para Israel. Pero ellos quieren decir, no, para nosotros. Ok, vamos a ver si ellos de verdad guardan el sábado. Porque yo veo que ni guardan nada, porque no leen la Biblia. Éxodo 35:2. Dice, 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo al Señor. Cualquiera que en él hiciera obra, morirá. Uy, otra vez, la pena de la muerte. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. ¿Ok? No obra, entonces no obrar en el día del sábado, ni encender fuego. Y una cosa más que dice que no deben hacer en aquel día. ¿Y qué es esto? Éxodo 16. Éxodo 16. Y en Éxodo 16, 28 hasta 30, leímos. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? En aquel entonces ya le dio la ley Dios a Moisés. Poco tiempo pasó y Dios está enojado. ¿Por qué no están guardando mi ley? Ahí. Y aún más dice, leímos, mirad, versículo 29, mirad que el Señor os dio el sábado y por esto os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Mire lo que dice. Nadie salga de su lugar. Entonces, no debes salir de casa. Ok, esta es la ley del sábado en el Antiguo Testamento. Y Dios dijo del sábado, si quieres guardar el sábado, como deberían guardar en el Antiguo Testamento, no se puede orar. Ninguna obra. No puedes encender fuego, ni puedes salir de tu misma casa. Hay que reposar, descansar todo el día dentro de tu casa. Nosotros vivimos aquí cerca de Pensacola. Yo personalmente me gusta ir los sábados para las ventas de garaje, ¿verdad? Garage sales, para buscar ventas. Y yo voy manejando en Pensacola y hay una iglesia grande de los séptimo día adventistas. Y yo voy manejando los sábados y yo miro allí muchos carros. Y ellos están reuniendo adentro de este edificio en el día de sábado. Y ellos están adentro jactando, guardamos el sábado, guardamos el sábado. Y yo ando así, hipócritas, grandes hipócritas, porque ni guardan la ley. La ley dice que no debes salir de casa, porque están allí y no en su casa, porque son mentirosos, son engañados. La Biblia dice ni encender fuego, y cada uno de ellos se metieron adentro de su carro y pusieron su llave, ¡prum! Y comenzó. Encendió, ¿qué? Un fuego. Porque esto es un motor como es combustible, se llama.
Y cuando la gasolina entra, pum, 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 una explosión, un fuego. Entonces son los hipócritas más grandes en todo el mundo. Diciendo, yo guardo el sábado. Y ni guardan el sábado. Si quieren guardar el sábado, deben matar uno al otro. Cada uno de ellos que hicieron mal. Pero ni practican eso. ¿Sabes qué? Ni practican la circuncisión. Circuncisión. Yo mucho hablo con gente que dicen, yo soy séptimo día adventista. Y yo digo, entonces ¿estás debajo de la ley? Sí, todavía estamos debajo de la ley. ¿Guardas tú la ley? Sí, guardo la ley, me dicen, jactando. Yo guardo la ley. Y yo digo, ok, la primera cosa que la Biblia dice que uno tiene que hacer para ser bajo la ley es circuncidarse. ¿Has circuncidado tú? Y me dicen, no. ¡Qué hipócrita! Diciendo que tú guardas la ley y ni eres circuncidado. Bueno, yo tengo aquí tijeras, si quieres, vamos. Bueno, vamos a cortar algo para que tú puedas de verdad estar debajo de la ley. Pero mire, para mí yo no quiero estar parte de una secta falsa que quiere decir a todos, hay que ir otra vez a este pacto. Hay que estar debajo de esto y guardarlo. Y ni hacen ellos. Es una maldición. Es servidumbre. Yo no quiero ser adúltero y ponerme debajo de eso. Esto no es para nosotros hoy. Hoy estamos aquí en esta dispensación. Uno tiene que entender eso. Porque es importante. La Biblia dice que la salvación hoy es por la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué hacen ellos? Ellos quieren decir, no, es por obras. Es por la ley. Equivocados son. ¿Qué dice Actos o Hechos 16, 31? Dice creer. Hay que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice aquí en Efesios 1:13? Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también. Ahora, si tú estudias el castellano antiguo, esperar también significa confiar. En inglés dice trusted. Entonces, en el cual confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, salvación es por confiar. ¿Ok? ¿Qué significa las tres cosas? Para ser salvo hoy, no somos salvos por guardar la ley ni por guardar el sábado. Somos salvos hoy por la fe. ¿La fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Como dice Romanos 3:25. Somos salvos por creer. Fe, creer, lo mismo. Confiar. Esto es reposar. Mi reposo yo hallo en Cristo. Pongo mi fe en su sangre y yo me descanso. Yo reposo en Él como mi salvación. Yo no estoy guardando pensando, si lo guardo bien, Dios me acepta. Yo voy al cielo porque yo hago bien. No es así. La salvación no es por lo que hago. La salvación es cuando yo por fe reposo o acepto lo que Cristo hizo. Y ahora ya me salvó. Vamos a Mateo, capítulo 11, para ver las palabras de Jesucristo. Mateo 11, 28. Jesucristo mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo daré reposo, dice Dios. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo estoy descansando, o sea, reposando en Cristo. Y yo sé que soy salvo, porque Él me salvó. Yo no estoy haciendo algo pensando, si yo hago bien, Dios me acepta. Yo sé que soy salvo. Yo tengo vida eterna.
Nadie puede tener vida eterna por guardar la ley, porque eso es todo en la carne. No, pero cuando recibimos por fe Jesucristo, ya tenemos este don, la Biblia dice, de vida eterna. Entonces yo no reposo, yo no tengo descanso en el sábado, no guardo el sábado yo. Mi reposo, mi descanso es una palabra. Yo reposo en Cristo, porque Él es que me salva. Es mejor este pacto, es mejor este testamento, es mejor esta dispensación que aquella. Gracias a Dios. Y la Biblia dice que tú puedes saber que tú tienes vida eterna. Primero de Juan 5:13 dice que tú puedes saber que tú eres salvo. Romanos 6:23, ¿qué dice? Dice que, usualmente puedo citarlo, ¿verdad? En inglés, pero mejor que lo leo en español. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor nuestro. ¿Qué quieres tú? ¿Vida eterna? ¿El don de salvación? ¿Quieres saber que tú eres salvo? ¿O que quieres tú ir otra vez a esta ley? Los debajo de la ley nunca sabieron si fueron salvos o no. Porque ellos están haciendo más obras, así. Oh, quizás me acepta Dios, quizás hice bien. Oh, espero que voy al cielo al morir, pero no sé. Algún día Dios me va a decir si yo hice bien o no. Esto no es la salvación. La salvación es, Cristo hizo bien. Cristo hizo todo. Cristo pagó por tus pecados. Y si tú aceptas por la fe, reposando en lo que Él hizo, Él puede limpiarte de todos tus pecados y darte vida eterna. Y tú puedes ir al cielo con certeza, sabiendo, sí sé que soy salvo, porque Cristo me salvó. Y yo reposo en Él. No es lo mismo. Aquí es la sangre de Cristo. En aquel entonces era sangre de animal. No estamos yendo a matar animales hoy. Pero la ley demandó animal. Muy diferente el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y tú tienes que tomar una decisión. Yo me voy con esto. Y estoy bajo de maldición. Yo soy adulterio. Yo voy a este lado. O yo voy a este lado. Y acepto a Cristo, quien hizo todo por mí. Muchos versículos. Vamos a Romanos 8. Yo no quiero ir muy largo aquí, ¿verdad? Pero quiero leer lo que leí en inglés. Romanos 8:1. La Biblia dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley condena, es la palabra. Pero si tú aceptas a Cristo, ya no hay condenación, porque Cristo ya pagó por tus pecados y la ley está muerta. Y no debemos ir otra vez a la ley, porque si vamos, somos adulterios. Pido que leas todo Romanos capítulo 8. No me queda tiempo, porque ahí habla de la carne. Y no es lo que hagamos en la carne que nos salva. Como he dicho, es por fe en lo que Cristo hizo que somos salvos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice claramente, justificado pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. 5:9, ¿qué dice? Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, dice, seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Es la expiación de sangre de Jesús que nos salva. Si tú vas a la ley, tú estás diciendo, a esto no acepto. O quizás estás diciendo, no, quizás acepto un poco de lo que Cristo hizo, pero yo demando que Dios acepta lo que hago yo también. ¿Quién eres tú? ¿Co-salvador? ¿Es lo que Cristo hizo y lo que tú haces que puede salvarte? Entonces, ¿para qué murió Jesús entonces? Murió por nada, si podemos ser salvos por lo que hagamos. Pero la Biblia dice, nadie puede ser salvo en la carne por sus obras. Tienes que negar tus obras, dejarlos
y venir a Cristo, aceptarle por fe. Y ahora Él es el que justifica. Él es el que puede salvar. Y tú tienes que aceptar a Cristo por la fe en su sangre. Solo es por fe que somos salvos hoy. No por la ley. No debemos ir atrás a la ley. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. O sea, la expiación, lo mismo. Vamos a terminar con 2 Timoteo 1:12. Espero que hice bien y que pudiste entender lo que estoy diciendo. Muchos en el día de hoy quieren pertenecer a una iglesia que dice, no es el Nuevo Testamento, es los dos. Y quizás estamos aquí, pero debemos que retroceder, volver a este lado. Esto no es lo que la Biblia enseña. Y ellos dicen, hay que guardar el sábado, y ni son circuncidados, ni son de Israel, ni son judíos. Y ellos dicen, y hay que tener culto en los sábados. Y ellos van en sus carros encendiendo fuego y no se quedan en su casa para reposar, como dice la Biblia. La Biblia dice, no debes salir de casa. Entonces, qué malos son. Son los más peores pecadores porque están pecando contra la ley de la cual ellos dicen que guardan. Hipócritas son. Qué triste. Segundo de Timoteo 1:12 dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice que yo soy persuadido. Él dice que él está persuadido. En inglés dice persuadido. En español, yo sé. Pablo dice que él sabe. Él sabe que él es salvo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él está diciendo, yo me descanso. Descanso. O yo hallo mi reposo en lo que Cristo hizo. No en la ley. ¿Estás persuadido tú? ¿Tienes reposo? ¿O vas tú a culto en este día pensando que estás siguiendo la ley y la ley dice, no debes salir de casa? No, el reposo de que me refiero es, ¿tienes reposo espiritual de tu alma? ¿Estás salvo tu alma? ¿Has recibido a Cristo? Porque si confías en Él y aceptas a Él, ya tienes vida eterna y ya puedes descansar en Cristo. Me descanso o tengo mi reposo en la sangre de Cristo. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo. Espero que puedas entender la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y espero que puedas entender la diferencia entre pensando, yo voy al cielo por mis obras, nunca va al cielo por tus obras. Y lo que la Biblia enseña de hoy, yo no merezco ir al cielo. Solo voy al cielo porque Cristo hizo todo por mí y yo lo acepto por fe. Ahora mi reposo está en Cristo y lo que Él hizo. Y yo confío en Él para llevarme ahí. ¿Entiendes? Espero que sí. Si no, pues hay que estudiar más la palabra de Dios y hay que entender que Cristo viene pronto. Y yo no quiero que nadie esté dejado atrás. Por esto predico tan duro. Y por esto digo, Cristo es que puede salvar. No la ley. Solo por la fe en lo que Él hizo. Gracias por ver esto. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.